Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un abrazo fuerte para todos ustedes. Un gran inicio de semana. Que Dios os bendiga inmensamente. Hoy, esta nueva semana, comenzamos con el título Fe contra todo pronóstico. Hoy es el día en el que el Señor nos permite que podamos memorizar otro trocito de su palabra, y este es el Salmo 119, el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo es esencial que cada uno de nosotros lo guardemos en lo más grande de nuestro cerebro, en la parte principal de nuestro cerebro, para que sea el camino por donde tú y yo caminemos y andemos en fe y en temor de Dios. Te repito, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Queridos amigos, los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente. Esto es un propósito para su vida. Y en el libro El yo vacío, el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Kuzman habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importa y no tienen nada por lo que merezcan la pena morir o vivir. Pero los hombres y las mujeres, los niños de la Reforma Protestante, eran ya radicalmente diferentes. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Negarlas, queridos, era negar su propia identidad. Ante la muerte misma tenían paz interior. En el estudio de esta semana, con ejemplos de la Reforma, vamos a explorar de qué manera las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen un verdadero significado para la vida, porque comprender estas verdades eternas nos preparará para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado, y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Nosotros también podremos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos, un Dios que da sentido y propósito a nuestra vida como nada en el mundo. La lección de esta semana la encontrarás también reflejada en el conflicto de los siglos en los capítulos 7 hasta el capítulo 11, que es el libro que nos está ayudando a entender un poco mejor la Biblia. Y como la palabra de Dios es la parte principal de nuestro estudio, hoy con el título Solo la palabra de Dios, vamos a comenzar viendo el Salmo 119, verso 103, verso 104, verso 147 y el verso 162. Veamos aquí cuál era la actitud de David
hacia la palabra de Dios. ¿Cómo influyó esto en los reformadores y cómo influye en nuestra vida en la actualidad? Lee conmigo los siguientes textos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. La Biblia, querido amigo, era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y que permanece para siempre, como dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 23. Atesoraban cada palabra. A medida que leían sus páginas y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones, del que nos habla Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Estas palabras, recibidas y asimiladas, serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de nuestra vida. Nada, querido amigo, nada tiene tal virtud curativa como la palabra de Dios. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo nuestro ser. Las Escrituras son las que irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental y emocional y espiritualmente. Los reformadores saturaban su mente con las Escrituras, vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes, descuidados y con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. La pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y además entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a la muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No. Contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Esta parte de lo que dijo Wycliffe también lo citó la escritora Ellen White en El conflicto de los siglos en la página 85. Las últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó toda la oscuridad de la Edad Media. Mi querido amigo, ¿de qué manera te han consolado las Escrituras en los tiempos en los que tu vida estuvo puesta a gran prueba? Veréis, cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del Evangelio. La luz del cielo que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en su última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que lo observaba. Y Saulo, el fariseo perseguidor, se transformó en el instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Por los últimos esfuerzos de Satanás para destruirla, la simiente incorruptible de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre, como dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 23, se esparce en los corazones de los hombres por el oprobio y la persecución que sufren sus hijos. El nombre de Cristo es engrandecido y se redimen las almas.
El gran principio que sostenían estos reformadores es el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos. Era la inefable autoridad de las Escrituras como regla de fe y práctica. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios, mi querido amigo, y en su palabra, era la que sostenían a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. «Ten buen ánimo», decía Latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces. Que en este día encenderemos una luz en Inglaterra, que confío en la gracia de Dios, que jamás se apagará. Queridos, necesitamos una guía a través de los muchos desfiladeros de la vida. Tal como el marino necesita un práctico para sortear el banco de arena o el lecho rocoso del río, el marino que dispone de mapa y brújula, pero no los usa, es responsable de poner en peligro la vida de los que van a bordo de su nave. La embarcación puede naufragar por su negligencia. Disponemos de un libro guía, la palabra de Dios, y no tendremos excusa si perdemos el camino que conduce al cielo, siendo que hemos recibido clarísimas instrucciones. La Biblia presenta una perfecta norma de carácter, es una guía infalible en todas las circunstancias, aún hasta el fin del viaje de la vida. El Señor Jesús dijo en las Escrituras del Antiguo Testamento: «Y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo, ellas son las que dan testimonio de mí». Juan capítulo 5, verso 39. El Redentor, aquel en quien se concentran nuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera, queridos amigos, nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la cual se dice sin Él nada de lo hecho fue hecho en Juan 1:3, hasta la última promesa, he aquí yo vengo presto, de Apocalipsis capítulo 22:12. Leemos acerca de sus obras, escuchamos su voz. Si deseáis hoy conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Llenad vuestros corazones con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga nuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo para que todos nosotros podamos ser salvos en Cristo Jesús. Oh, mi querido amigo, cuán grande y maravilloso es el ministerio de la misericordia de Dios con nosotros, su pueblo, y solamente en su palabra podremos tener una vislumbre de tan grande e inmenso amor. Ora conmigo para terminar nuestro estudio de hoy. Papito Dios que estás en los cielos, gracias por habernos dejado esa maravillosa carta de amor que es tu palabra. Carta a la que podemos acudir cada momento, cada instante de nuestra vida, porque en ese libro, Dios mío, en esa carta, como me encanta llamarla a mí, nos has dejado escrito consejos, guías para todo tipo de circunstancia que cada uno de nosotros podamos pasar o sortear en esta vida, Dios mío. Gracias por cuán maravilloso eres, porque cada que abrimos esta carta de amor, no podemos más que emocionarnos, admirarnos, Papá Dios, de cuán grande eres, de lo inmenso que eres y aún así tan cercano a nosotros, tan amoroso, tan misericordioso, tan buen profesor para sabernos enseñar, tan buen guía para instruirnos, tan amoroso papá para amarnos todos los días. Cuán grande eres, cuán maravilloso. No hay palabra, Señor, para glorificarte. No hay palabra, Dios mío, para agradecerte lo inmenso que eres para nosotros. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por siempre estar, Papá Dios. En tu dulce nombre, mi Dios, mi corazón te alaba, te honra y te glorifica porque eres grande. Gracias por escucharnos un día más, Papá Dios. En tu dulce nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana para continuar con nuestro estudio de esta semana. Dios te guarde. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com.
Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.